Amigos, amigas, nuevamente con ustedes en su hogar, en su oficina, donde se encuentre con su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Semanalmente estamos en su hogar con temas de su interés. Estoy seguro que con todos los temas que hemos venido tratando casi ya 14 años en este canal, ¿verdad? Podríamos hacer una película de largometraje con todos estos temas, pero siempre tenemos que estar en crecimiento, buscando aquellos puntos de vista que ustedes nos sugieren y también que nosotros pensamos que pueden ser útiles para usted y su familia. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado de donde fue el Cine Rex 75 varas al lago, o en otra dirección más nueva de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, a mano izquierda. Ahí los atendemos para su consulta natural, con diagnósticos alternativos y también ahora electrónicos. Igualmente con acupuntura, electroacupuntura, masajes, saunas, ventosas, todo esto tiene que ver con la medicina oriental. Y además tenemos cursos para que ustedes se anoten, tomen nota de los teléfonos, pregunten. Generalmente damos medicina natural, acupuntura, masajes y otros temas. Es los días sábado y domingo fundamentalmente. Y también hay productos para que ustedes pasen a ver nuestra farmacia natural. Bueno, hoy va a ser de lo natural y lo oriental. Muchas veces, mejor dicho, voy a empezar así. En Nicaragua, también en el mundo, pero nosotros estamos aquí en Nicaragua, la medicina oriental o china, como se le dice, o la acupuntura, cada día va más increciendo, va aumentando. Y las personas, yo me doy cuenta porque cuando llegan a la clínica y les voy a poner acupuntura o alguna terapia oriental, les pregunto, ¿usted ya se puso acupuntura? Y de 10, 9 u 8 ya han practicado la acupuntura. O sea que no es una cosa extraña. Pero por eso mismo necesitamos platicar sobre la bondad de cada una y si hay alguna comparación, algunos aspectos que tienen que ver, que lo hace, si no unívocos, en una misma dirección. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es medicina natural versus medicina oriental. La medicina natural también, desde tiempos inmemorables, ha sido la que se usa. Y yo siempre digo que la que más se usa es la medicina natural, porque si ustedes van al campo en nuestro país, van a ver que la gente, sus malestares comunes y sus malestares ordinarios, los tratan primeramente con medicina natural, ya sea en la costa del Pacífico o en la costa del Caribe. Puede ser, por supuesto, que hay algunas patologías que necesitan otro tipo de intervención, pero generalmente estamos tratando eso, o muchas veces se están tratando de las dos maneras. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos métodos o estos dos sistemas de salud? El oriental y el occidental, que sería el nuestro. Se dice que el occidental es bien antiguo, pero también el oriental es bien antiguo. Hay libros antiguos de medicina natural, como hay libros antiguos de medicina china. Entonces, ¿qué nos ha diferenciado? Nos ha diferenciado los continentes. Hasta el descubrimiento de América, que se dice por Colón, pues no se conocía nada del otro lado. Ni los de Europa conocían mucho también de los orientales. Pero ya ahora en la globalización que llamamos modernamente, todo está en una sola bandeja. Usted va a escoger qué quiere. Sin embargo, de antemano les digo, y les digo a mis alumnos de acupuntura, de que no es lo mismo la mente de un oriental que la mente de un occidental. Para que nosotros podamos comprender el quehacer y el modus vivendi de un oriental, ya sea japonés, chino, coreano, etcétera, vietnamita, es totalmente diferente. La concepción del mundo,
La concepción del oriental casi siempre es integracionista y unívoca, y la concepción del occidental es más bien atomizada en muchas cosas. De eso es lo que queremos hablar hoy, sobre las ventajas y desventajas, o también de los beneficios y los siempre beneficios de ambas medicinas. Y para esto me acompaña en estudio el terapeuta y psicólogo José David Flores. Ahora le dije completo el nombre, ¿verdad? Porque él está formado en estas áreas y nos va a dar su opinión y sus consejos para que nosotros los tomemos en cuenta. Entonces le voy a pedir a José David que se nos presente y vamos a iniciar este tema, la medicina natural versus medicina oriental. Adelante, David. ¿Qué tal, amigos y amigas de este gustado programa? Agradeciendo al doctor Picado su invitación. Como decía él, mi nombre es José David Flores. Trabajo en el área de psicología y terapias alternativas y complementarias porque ha sido un eslabón que yo encontré hace varios años, desde mi formación con el doctor Picado, ¿verdad? Que es mi mentor, para llegar a muchos ciudadanos de este país en sus diferentes situaciones o dolencias, como le llamamos. Estoy a la orden con ustedes y me ha gustado participar de varios programas anteriores y el de hoy, que nos referimos a medicina oriental y medicina occidental. Al decir verdad, pues hay un elemento en común. Ambas son medicina, ambas curan. Lo distinto sería el procedimiento, tratamiento. Una puede ser invasiva, la otra no. Y es prácticamente como mi categorización de momento, como parte introductoria. Y es lo que la gente debe de tomar en cuenta. Por decir, hoy en Nicaragua se trabaja mucho a raíz de la publicación de la Ley de Medicina Natural Alternativa. Entonces, el ciudadano nicaragüense, inclusive en las modalidades del Ministerio de Salud, tiene la potestad para poder decidir con qué tipo de medicina quiere dejarse atender. Y esto ha dado buenos resultados, porque los tratamientos al final los viene eligiendo el paciente. Así es. Es una maravilla en nuestro país. Tenemos la Ley de Medicina Natural y Terapias Alternativas, como decía David, que es la base. Antes, por ejemplo, digamos que hace unos 15 años, tener una clínica naturista, como yo la tenía también, era un poco ilegal. O sea, el ministerio me inscribía, pero estaba que no había una especie de control porque no había ley. Entonces, el hecho de tener ahora la ley facilita que el Estado también se involucre y en los centros de salud y hospitales pueda tener, todavía muy leve, pero sí una atención en esta línea. Pero la gente lo busca. Eso ha servido también para que se promueva. Bien, y digo que es para nosotros porque en ningún país de Centroamérica, para hablarlo, existe esta ley y lo promueve la Organización Mundial de la Salud. También en Sudamérica existen institutos y cosas, pero no es tan abierto. Pero eso no quiere decir que la gente no la practique, ¿verdad? Solo que de una manera no oficial. Así es. Y el ser oficial, eso es muy importante. Por otro lado, la medicina oriental, como siempre se está basando los campos de las medicinas en principios filosóficos, desde el punto de vista originario. Por ejemplo, la medicina oriental, vamos a hablar un poco de ello inicialmente, está basado en lo que se llama no solo la medicina, sino toda la cosmogonía que se llama oriental, está basado en el taoísmo, o sea, en el Tao. ¿Qué es el Tao? Yo lo explico muy brevemente ahora y también en mis clases. El Tao es como quien dice, aunque la palabra se parece,
es el todo, es el universo, es todo lo que existe, material e inmaterial. Entonces, en la Biblia dice, al principio había el caos. Se parecen, ¿verdad? Y también las cosmogonías mayas también hablan de cosas parecidas. Entonces existía, dicen los orientales, el Tao. Entonces el Tao tiene una primera ley importante, que también lo dice la física tradicional o mecánica, que ahora está más ampliada con la física moderna, es que la primera ley del Tao es el movimiento. Si algo no tiene movimiento, no tiene sentido. Si una cosa está inerte, es como estar muerto para nuestra cultura occidental. Entonces el Tao tiene su primera ley, que es el movimiento. Y en ese movimiento forma dos fuerzas. Y esas fuerzas son lo que todos hemos oído hablar del yin y del yang. No es ninguna magia, es una cosa de física. Todo se mueve por opuestos. Entonces, nosotros tenemos que el yang es todo aquello que es lo expuesto, lo que es el día, lo que es masculino, lo que es fuerza. Pero el yang no tiene sentido si no existe el yin. Y el yin pues será masculino, es la noche, es la luna, el otro era el sol. Es, por ejemplo, la procreación, es lo oculto, es lo que genera. El yang acciona, pero el yin genera. Entonces, estas dos fuerzas hacen lo que dicen los chinos, los 10.000 seres. O sea, todo lo que existe, como decíamos Chavalo, la bolita del mundo, está allí en el yin y el yang. ¿Y qué es lo que hace el crecimiento? ¿Qué es lo que hace la multiplicación? ¿Qué es lo que hace la paz? ¿Qué es lo que hace la guerra? ¿Qué es lo que hace la salud? ¿Qué es lo que hace la enfermedad? ¿Qué es lo que hace la pobreza? ¿Qué es lo que hace la riqueza? Todo eso opuesto es el equilibrio entre el yin y el yang. Si alguien quiere tener todo lo que quiere tener y deja al otro sin nada, entonces no está bien. Debe haber un equilibrio. La salud se da por ese equilibrio también. Eso, hay más conceptos en la medicina oriental. Ellos establecen que todo está regido también por 5 elementos. La naturaleza o todo está regido por 5 elementos, que son la madera, el fuego, el metal, el aire y el agua. Todos esos 5 elementos tienen una especie de control hacia adentro y hacia afuera, un control que se llama centrífugo y también hacia adentro. Eso hace que se autocontrolen y que las cosas también vuelvan a quedar en equilibrio y en salud. Eso es una teoría bien importante. También establecen los chinos que tenemos unos fluidos corporales que nos hacen posible la existencia. Esos fluidos corporales no solamente es la sangre, ni la saliva, ni todas las glándulas endocrinas y todo eso, no son esos, nada más los incluye, sino que también es el ki, la energía. No vemos la energía, pero la sentimos como el aire. Entonces la energía, cada órgano tiene su ki, y también el sui, que es la sangre, y así otros elementos, hasta el chen, que se llama la parte espiritual. Para los orientales, la parte espiritual, que no quiere decir parte religiosa como lo entendemos aquí, sino la parte de los valores de la persona y lo que ha aquilatado, eso es el chen. Entonces, cuando todo está bien, dicen los chinos, el chen está perfecto. O sea, si usted tiene su cuerpo en equilibrio, su chen, su espíritu, su ánimo, su deseo de solidaridad, de amistad, va a estar bien. Pero si usted tiene su hígado enfermo, el chen va a estar con problemas. Si usted tiene su riñón enfermo, igual. Entonces, además de eso, establecen los chinos de que hay que... en la medicina oriental no existen las enfermedades, sino que existen los síndromes. Ya hoy se ha eso combinado todo, pero si usted tiene un problema en su hígado, es que tiene o mucho fuego en su hígado
o tiene mucho viento, o tiene calor, o tiene cualquier otro detalle de esos elementos, y entonces se va a tratar eso, y eso va a arreglarlo. Y no necesariamente que usted tiene hepatitis, que usted tiene grasa en el hígado, que todo eso es más bien occidental. Pero para ir comprendiendo un poco más, hemos creído conveniente poner un video donde una experta habla un poco sobre esto que estamos ahora nosotros queriendo explicarles. Así es que estudio, corre video. Nuestra experta en el tema será hoy Britta Engert, del Centro de Medicina Tradicional China e Integrativa de Berlín. Para mí es importante que la medicina tradicional china y la medicina occidental vayan de la mano. ¿Qué significado tienen los diversos tipos de pulsos en la medicina tradicional china? Existen 28 tipos de pulso que se observan en las dos manos. Es decir, en cada lado hay 3 posiciones en las que se puede tomar el pulso y cada una tiene varios niveles, el primer, segundo y tercer nivel. También se los llama nivel superficial, nivel medio y nivel profundo. Y existen 28 tipos de pulso porque se pueden diferenciar muchos aspectos. Hay pulsos muy delgados o muy largos, que llegan hasta aquí atrás. Luego hay pulsos que se extienden hasta acá arriba, y cada tipo de pulso tiene un nombre específico. ¿Qué conclusiones permite sacar la medición del pulso? Dependiendo de la posición, se corresponde con diversos órganos. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el corazón y el intestino delgado. Por supuesto, los conceptos de cada órgano son distintos a los de la medicina occidental. ¿Qué diferencia a la medicina tradicional china de la medicina occidental? En primer lugar, una comprensión diferente de los elementos que permiten llegar al diagnóstico. El cuerpo nos habla, nos proporciona señales que podemos observar en el pulso y la lengua. Eso es fundamental para el diagnóstico, además, por supuesto, de lo que el paciente describe. Pienso que en la medicina occidental no se toman en cuenta muchos de estos síntomas. Por ejemplo, si un paciente presenta un abdomen distendido o suda durante la noche. Son síntomas mucho más sutiles que también permiten llegar a un diagnóstico. ¿Emplea la MTC procedimientos como los rayos X, resonancia magnética o ultrasonido? De acuerdo con mi experiencia en China, sí. Aquí en el centro buscamos un enfoque integrativo. Queremos combinar las técnicas de la medicina tradicional china con las de la medicina occidental. Por eso trabajamos con colegas de diversas especialidades. Para algunas patologías es imprescindible recurrir a la medicina occidental. ¿Le envían pacientes otros departamentos de la clínica? Sí, puesto que nuestro instituto ya existe desde hace tiempo y confían en nuestra labor. ¿Para qué afecciones suele recurrir la medicina occidental a la medicina tradicional china? Trastornos con dolor, cefaleas, dolores de espalda, problemas en las rodillas, cosas así. Pero también cuando hay problemas digestivos o emocionales. La depresión se puede tratar muy bien con la medicina china. Amigos, amigas, es un gran regalo tener explicaciones así a manera de audiovisuales, porque nos estimula la vista, el oído, y percibimos un poco más a fondo lo que estamos hablando. Por eso tenemos este pequeño video para que ustedes recreen lo que estamos tratando y si graban el programa o lo piden, lo pueden volver a ver. Estábamos hablando de la medicina oriental y algunos principios. Nos quedamos hablando pues de eso del diagnóstico chino. No es tan igual al diagnóstico occidental. Pero para ir dándole a cada cosa su peso y su tiempo, vamos a hablar ahora, le voy a pedir a David que nos hable un poco de la medicina natural, sus iniciadores, sus fundamentos, sus técnicas, sus prácticas y cómo ha avanzado en el mundo.
Muy bien. Medicina natural, hace un par de años lo tenía solamente como un concepto generalizado. Pero dada la oportunidad que me he dado, me he involucrado directamente en este espacio. Me ha conllevado a comprender cómo soy en primera instancia, cómo está originado mi cuerpo, el de otros, con solamente estos conceptos básicos de medicina natural, que está basada en la antigüedad milenaria, donde nuestros antiguos seres que estuvieron presentes aquí en la Tierra vinieron dándole pauta a través de investigaciones, de experimentaciones, que poco a poco vinieron encauzando. Por ejemplo, me quiero referir a esta parte terapéutica que es complemento de la medicina natural, la acupuntura, cómo se vinieron desarrollando todas estas investigaciones, todas estas experimentaciones. Nuestros antiguos seres las venían experimentando con rocas que eran afinadas. David, pero íbamos a hablar de la medicina natural. Ok. Entonces se viene involucrando desde la parte terapéutica. No sé si a eso me voy a referir. No, o sea, yo estaba exponiendo antes algunos conceptos de la medicina oriental. Entonces, la medicina natural comienza aquí depende. En América, depende en Europa. Pero la que se reconoce más es la que empieza en Grecia con nuestro amigo, ¿cómo se llama? El fundador de la medicina, Hipócrates, de Kos. Adelante. Ok, bueno, gracias por hacer la aclaración. Entonces, con Hipócrates se viene dando un sinnúmero de acontecimientos de una bola así. Él mismo hace alusión a un pensamiento de que la medicina es tu alimento y tu alimento es la medicina, es decir, cómo estoy, es que lo que pasa es que yo lo conceptualizo desde diferentes concepciones. Primero la parte psicológica para poder entender lo demás, desde el punto de vista de la salud mental. Al final la medicina natural viene siendo la práctica que yo vengo adoptando de mis ancestros, que hacían mucha gente anteriormente para poder estar sano o para poderme sentir bien. Por ejemplo, tengo entendido de una práctica, no la conocía. Mucha gente anteriormente salía a la vista del sol. Y muchos de nosotros quizás lo hacemos, pero no comprendemos qué importancia tiene. El recibir el sol como una parte terapéutica y ver cómo se aleja el sol. Eso reviste, es decir, como un agradecimiento al día a día y la despedida. Entonces, relacionarlo con todo eso que me conlleva a mi bienestar. ¿Qué tan excelente me sentí hoy en ese día a día por tantas vicisitudes que se dan? Pues sabemos que trabajo fuerte, entre otras cosas. Bueno, yo recuerdo en esto de la medicina oriental que allá en la Biblia dice que Dios le dio que dominara el mundo, ¿verdad? Con lo que había creado, y le dijo que las hierbas y las frutas iban a servir para su alimento y también para curarse de sus enfermedades. Entonces eso trae de una manera, no sé cómo decir, bíblica o de una manera narrativa de ese tipo, de que el ser humano cuando empezó y fue descubriendo poco a poco que las plantas, los minerales, las frutas, la corteza de los árboles le servían para su bienestar. Recibir bienestar. Entonces, también los chinos, pero ahora estamos hablando de Occidente, fueron catalogando las diferentes plantas. Hipócrates, que
él hizo, no sé si la primera, pero hizo una colección de las primeras plantas y para qué servían. Pero antes también quiero decir que hablando de nuestra cultura que comienza con los griegos y los romanos, etcétera, todo era mágico. La medicina era magia. Usted se enfermaba porque un Dios quería que usted se enfermara. O Dios lo odiaba y lo mataba, etcétera. Esa se llama la visión mítica de la medicina. Y cuando Hipócrates existía todavía, Hipócrates por el padre de la medicina moderna, porque él empezó a trabajar subrayado científicamente, o sea, a ordenar las cosas, a clasificarlas, a verificarlas, como existe el proceso científico hoy. Y sin embargo, en el juramento hipocrático que hace el médico, ahí dice, por Asilto y por no sé qué cosa, 2 dioses más, ¿verdad? Ofrecemos nuestro trabajo, porque si no hubiera puesto esto, le hubiera costado la vida, porque la ideología de las personas era que los dioses, habían dioses que te curaban y había dioses que te mataban. Entonces Hipócrates empieza a sistematizar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que sistematizó Hipócrates fueron los masajes. Hipócrates le dice en sus aforismos que el que es médico y no es masajista, no es médico. Eso dice Hipócrates. ¿Por qué? Porque decía a sus estudiantes palpar haciendo masaje a sus pacientes, porque cuando tocando al ángel, cuando tocando su abdomen, cuando tocas su columna vertebral, ya va haciendo un diagnóstico, podría ser un tratamiento. Porque ni siquiera, ¿verdad? Te receta como que es muy intelectual el asunto. Ese es el principal. O impersonal. Hoy en día esa es una principal queja de los que acudimos, digamos, a medicina. Hipócrates que el cirujano. ¿Por qué? Porque la guerra ahí va el médico, entonces, ¿verdad? A tratar de arreglar. Un médico que está en la ciudad y que nunca ve un quebrado, no se va a llamar cirujano. También se sigue en la China. Y es que antes de atender a una persona, piense lo que va a hacer para que no le haga mal. O sea, también decía Hipócrates, cuando venga una persona, déjela a ver que su cuerpo dé la señal de cómo se puede restablecer y no que usted lo ponga con tratamiento sin ver cómo reacciona también el mismo cuerpo. Entonces, esa es algo que me llamó la atención ahorita y vos lo había mencionado, de ver eso. Sin embargo, la medicina natural en Occidente no está basada como la China en esos 5 elementos, pero también son 4 elementos. Dicho en otras palabras, por razón del tiempo, que nos van a venir a avisar, lo único que necesita usted para curarse y para vivir sano son la tierra, o sea, los alimentos, el agua, el aire y el calor, o sea, el sol. No necesita ni la ropa, no necesita ni mayores cosas. Lo único que necesita es eso. Como los animalitos, el pájaro, él toma agua, se alimenta, se reproduce, lo que sea. Pero nosotros somos también una continuación. La cultura nos ha hecho vivir como vivimos, pero nosotros solo necesitamos esas cosas, ni el dinero. Allá dice el Evangelio, los pájaros del bosque, del campo, ¿verdad? Se alimentan, su Padre Celestial siempre le da de comer y se visten mejor que Salomón, ¿verdad? Los campos. Entonces, otra cosa que con el tiempo la medicina natural fue acuñando por las culturas fueron algunos principios que se llaman las leyes naturales, ¿verdad? Que algunas han sido ya las leyes de física. Por ejemplo, la ley causa y efecto, que también se dice la ley del karma y el dharma, y la ley del movimiento, la ley de la jerarquía. Los animales tienen jerarquía, ¿no es cierto? Así es. Si un día estaba yo por la clínica allá donde guardaba el carro y llego a guardar el carro y me dice el que cuida ahí,
se ha fijado, me dice, que no hay ninguna paloma, ni ningún zanate, ni nada. Y le digo, es cierto. Allá está el gavilán arriba en la torre. Dice. Hay una torre ahí. Ahí está. Y cuando él viene, pega 2 chiflidos y todos los animales se protegen. Es la ley de la jerarquía. Es decir, nosotros a veces olvidamos la ley de la jerarquía para nuestra vida. El padre tiene jerarquía sobre los hijos, etc. Las autoridades es jerarquía. Y cuando falla la jerarquía, entonces viene el caos. Es lo mismo que el yin y del yang. Entonces, la ley de los opuestos que se reproducen. Tenemos también, por ejemplo, la ley del amor. La ley del amor quiere decir, eso es parte del fundamento de la medicina natural. La ley del amor es la ley de la atracción, la ley de buscar siempre la naturaleza, lo que es hermoso, lo que es bello para vivir. En fin, existen unas leyes que yo les enseño en la medicina natural, junto con los otros principios naturales para seguir la salud. Por ejemplo, en la medicina natural se hablaba desde los romanos del agua. Los romanos fueron los primeros que hicieron los primeros hospitales y también los que hicieron la teoría, la organización de las aguas. ¿Por qué hicieron los hospitales? Llamaban nosocomios, creo que esa es la palabra, no me viene bien. Los valetudinarios es donde llegaban los de la guerra y entonces los clasificaban. Este necesita cirugía, este necesita no sé qué cosa. Entonces hicieron sus primeros hospitales. Ahora es común tener hospitales. También las aguas. Los romanos se dieron cuenta que el agua podía dar salud y podía dar muerte, como realmente lo dice UNICEF ahora. Es decir, la mayor parte de los niños que mueren en los países africanos o muy subdesarrollados es porque falta el agua o el agua está contaminada, o en las ciudades se combina el agua del residual con las aguas que pueden ser subterráneas para tomar, o los ríos, etc. Entonces los romanos hicieron los acueductos, hicieron las pilas para que lavaran la ropa en un lugar, para que los hombres se bañaran en un lugar y las mujeres en otro lugar, e hicieron también todo lo que tiene que ver con llevar el agua potable a los lugares. Aquí no creo yo que he visto acueductos, pero en Guatemala cerca del aeropuerto se ve que pasa un acueducto en unos arcos, ¿verdad? Donde había eso. Entonces, la medicina natural nuestra de Occidente tiene muchas cosas similares, pero visto desde otra óptica para la salud de los ciudadanos. Y la medicina oriental es más integracionista. Allí, por ejemplo, se dice que el corazón es el que atesora la salud, ¿verdad? Para nosotros el corazón aquí es una válvula, una bomba. Pero en el oriental no. En el oriental su hígado es el que regula sus emociones y su ira. El pulmón es el que rige la tristeza. O sea, aquí le decís a un neumólogo que la tristeza es esa locura, ¿verdad? Pero todo está basado en conceptos que vamos a llamar filosóficos. Allá era la Tse, era Buda, y miren que la mayor población del mundo sigue esa medicina poblacionalmente. Nosotros estamos en segundo lugar. Es como las religiones. Aquí nosotros decimos que la religión cristiana es la mayor del mundo, ¿no? Es el taoísmo, ¿verdad? Bueno, no estamos aquí molestando a nadie, solo que hay que documentarse para ver eso. Claro que como está lejos no nos afecta demasiado, ¿verdad? Pero así es la historia universal. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Espero que haya sido útil. Vamos a pedir a nuestro invitado, que le agradezco su aceptación a venir a disertar acá, que nos despida. Amigas y amigos, esto ha sido un beneplácito para el doctor Francisco y mi persona, el haber estado presentando este programa con una temática bien amplia. Desearíamos tener más programas, pero posteriormente vamos a planificarlo. Esto ha sido un espacio interactivo entre ustedes y nosotros a través de este canal y nuestro programa Espíritu y Materia. Los esperamos la próxima semana con una nueva temática en este programa.
Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Hasta la próxima, amigos.